ejercicios de cierre fiscal. De hecho, lo repito, no les voy a dar toda la teoría, lo vamos a llevar despacio para que ustedes vayan comprendiendo qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y por qué vamos a calcular la ganancia hasta el final del ejercicio. Vamos a principiar entonces hablando un poquito de la hoja de trabajo. Ya lo vimos una parte de ello la semana pasada, que son las operaciones de cierre de una empresa, así le conocen comúnmente, pero en realidad es el cierre de un periodo fiscal o un año fiscal que comienza el 1 de enero al 31 de diciembre. Eso quiere decir que el libro diario, mayor y balance que nosotros veníamos trabajando hace un par de semanas o meses son los que nosotros hacemos mensuales, y esa misma información nosotros lo llevamos para poder llegar hasta el cierre fiscal. Entonces siempre todo es una secuencia. Eso quiere decir que usted necesita reforzar la parte de libro inventario, diario, mayor y el balance de saldo o balance de comprobación, porque todas esas operaciones y resultados que nos están dando cada una de las cuentas, nosotros lo vamos a finalizar a través de un cierre fiscal. Y comúnmente la hoja de trabajo, en realidad dichas hojas de trabajo simplemente son como fines educativos. ¿A qué me refiero con fines educativos? Las hojas de trabajo que nosotros vamos a hacer, la mayoría de empresas no lo utiliza, pero nosotros necesitamos saber de dónde obtenemos las cantidades y de dónde obtenemos las diferentes cuentas. Entonces vamos a partir de las depreciaciones, las amortizaciones y los ajustes. Son parte de un ajuste también las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros vimos la semana pasada? Las depreciaciones es el desgaste que sufre un activo fijo o intangible durante el año. Por ejemplo, el vehículo. Si usted compra un vehículo, al final de año habíamos dicho que ese valor ya no lo va a tener más. Entonces son pequeñas modificaciones que va sufriendo nuestro activo. Las amortizaciones, al igual que las depreciaciones, las amortizaciones nosotros las vamos a aplicar sobre activos intangibles. ¿Cuáles son esos activos intangibles? Son aquellos bienes que nosotros tenemos o derechos como empresa, pero en realidad nosotros no los podemos tocar. A eso me refiero cuando digo intangible. Y cuando hablo de activos tangibles, yo las puedo ver y las puedo tocar. Entonces, lógicamente nosotros compramos un vehículo, pierde su valor a final de año. Gastos de organización o constitución, ya vimos que se amortizan, pierden su valor durante un año. Eso quiere decir que va perdiendo valor año con año hasta extinguirse. ¿A qué me refiero con extinguirse? Hasta cuando el valor sea cero, porque todas las cuentas no van a tener el mismo valor siempre, va teniendo modificaciones. Los ajustes. ¿Qué son los ajustes? Las depreciaciones y amortizaciones son parte de los ajustes, sí, pero también tenemos algunas que otras partidas cuando no se registran en el tiempo que es. Pero vamos a ver esa parte en la parte práctica. Clasificación de las cuentas. Aquí en la clasificación de las cuentas siempre tenemos determinados inconvenientes. Las cuentas, recordemos que todas las cuentas representan valores dentro de la organización. Una cuenta representa un movimiento en específico de dinero, ya sea por bienes, por derechos o por cualquier otra índole. Entonces, recordemos entonces que tienen una clasificación en especial. Las cuentas reales están formadas por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Esas son las cuentas reales. Las cuentas reales son aquellas que están conformadas por el activo, pasivo y también por las cuentas de patrimonio. Lo que va en el balance de apertura. Se recuerdan que eso es lo que nosotros incluimos en el balance de apertura y en nuestro inventario. Esas son las cuentas reales, para que lo vayamos tomando en cuenta. Recordemos que el activo se divide en disponible, exigible y realizable.
corriente y no corriente, sus dos grandes clasificaciones, y en el pasivo únicamente se clasifica en corriente y no corriente. Corriente, todo aquello que sabemos que se va a operar dentro de un año fiscal, todo lo que se opera dentro de ese año. Y en la no corriente sucede lo mismo con el activo, son todas aquellas cuentas que no tienen mucho movimiento durante todo el año. Puede hacer que sufra un desgaste en el año, pero no se extingue, no finaliza su valor, no queda en valor cero. Esas son las cuentas de no corriente, tanto en activo como en pasivo. Los patrimonios ya sabemos que son todos los bienes y derechos que tiene una empresa y se obtiene regularmente. Cuando estábamos trabajando en el inventario, nosotros lo obteníamos prácticamente del activo menos pasivo, y eso es nuestro patrimonio o capital neto, con eso lo trabajamos. Ahora bien, la otra clasificación, las nominales. ¿Qué son las cuentas nominales? Son todas aquellas cuentas que representan ingresos, gastos o los costos. No es lo mismo un gasto que un costo, ¿sí? ¿Qué son los ingresos? Son todas aquellas cuentas que me van a reflejar a mí un ingreso de dinero a la empresa. Por ejemplo, los intereses percibidos. A mí me dieron un interés, una venta, son ingresos para la empresa. Por ejemplo, si dimos algún préstamo y nos están pagando los intereses de ese préstamo, pues lógicamente eso representa un ingreso de dinero para la empresa. Entonces, son aquellas cuentas de ganancia. Muchos lo conocen como ingresos, pero en realidad en la clasificación nosotros los conocemos como ganancias. Son todas aquellas cuentas que nos van a generar más ingresos de dinero a la empresa. Esas son las cuentas de ingresos o las cuentas de ganancia. Las cuentas de gasto. ¿Cuáles son esas cuentas de gasto? Las cuentas de gasto son todas aquellas cuentas que van a representar la salida de dinero en la empresa. Salida de dinero que no va a tener ingresos posteriores. ¿A qué me refiero con tener ingresos posteriores? Por ejemplo, ¿pagamos sueldo? ¿Será que ese dinero nos lo van a devolver otra vez los empleados? Ese dinero ya no va a regresar a nosotros. Estamos pagando sueldos. Una publicidad. Estamos pagando publicidad. Es una salida de dinero. ¿Sí? ¿Será que la publicidad nos va a devolver otra vez ese mismo dinero? En ningún momento regresa el dinero a nosotros como empresa. Entonces, analizándolo así detenidamente, entendemos que las ganancias o los ingresos hacen referencia a cuando yo estoy obteniendo excedente. Si di un préstamo y estoy cobrando un interés, es una ganancia para mí como empresa. Ahora, si yo estoy pagando un servicio, estoy pagando algún gasto en especial, significa que el dinero está saliendo de la empresa, que ya no va a regresar. Ahora, ¿qué es un costo? Un costo se conoce porque el dinero se invierte y devuelve otra vez el dinero y con más ganancia. Cuando hablamos de costo, estamos hablando prácticamente de fábricas. Comúnmente son más utilizados en fábricas. Existen algunos costos en la compraventa de bienes y servicios como almacenes, supermercados. Sí, también tienen algunos costos. Las compras, las ventas. Esos son los costos esos son los costos que estamos hablando dentro de esa clasificación. En costos no hay muchas cuentas, son muy pocas cuentas. De ingresos o ganancias también son muy pocas las cuentas que tenemos. Donde sí tenemos mayor cuentas es en los gastos. Toda aquella salida de dinero, bono 14, los sueldos normales, también tenemos la indemnización, todo aquel dinero que nosotros vamos a sacar de la empresa. Pero ahorita vamos a ver esa clasificación así detenidamente. Las cuentas de orden ya las vimos en su momento. Las cuentas de orden son todas aquellas cuentas que transitan durante el año fiscal. Como por ejemplo, ¿cuáles?
las cuentas de mercaderías, mercaderías enviadas a consignación, mercaderías recibidas en consignación, comitentes por mercadería, ventas por realizar, anticipo a proveedores. Son todas aquellas cuentas que regularizan actividades, pero no tienen injerencia entre las cuentas reales ni en las nominales. Únicamente es sobre el movimiento de mercadería que nosotros tenemos. Entonces no afecta en lo absoluto estos grandes grupos de cuentas. Ahora bien, vamos a la parte práctica entonces para que comprendamos un poquito. Acá en pérdida tenemos una pequeña definición. El vocablo latín perdita se transformó en nuestra lengua en pérdida. El concepto se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esa falta o ausencia de algo que se tenía, estamos hablando regularmente de dinero cuando estamos hablando en contabilidad. Usted tenía dinero, por ejemplo, pero usted tenía que hacer un viaje el día de hoy, tenía que pagar pasaje. Eso no representa una ganancia para usted, eso representa una pérdida, porque usted tenía, por ejemplo, 100 quetzales y solo de pasaje le cobraron 50. Usted vino y tuvo que haber pagado esos 50 de viaje. Entonces el dinero está saliendo, algo que usted tenía pero ya no lo tiene, ya está ausente el dinero en sus manos. Cuando una persona dispone de una cosa y luego lo pierde, podrá decirse que sufrió una pérdida. Hacemos comparación entre esas cuentas, y aquí hay unas breves imágenes que representan egreso de dinero o el gasto de dinero, pero estamos hablando de una familia o una casa, pero para que lo asimilemos, sucede lo mismo dentro de la contabilidad. Cuando nosotros tenemos dinero y tenemos que representar determinados gastos. Y las ganancias, entonces, ¿qué son? Las ganancias, para definirlos como tal, definimos que las ganancias también se le conoce como beneficio. ¿Qué es el beneficio? Por ejemplo, yo trabajador, eso es un caso muy así fuera de lo contable, pero si lo vemos desde esa perspectiva, si yo estoy trabajando, estoy vendiendo mis servicios y ese mismo día me están pagando por mis servicios, para mí es un ingreso de dinero, es una ganancia. Por ejemplo, si yo voy y realizo un mantenimiento a una computadora a algún cliente, significa que yo gasté para comprar lo que yo necesito de herramientas, pero al mismo tiempo de esas herramientas y mi tiempo yo estoy obteniendo un beneficio. Representa ingreso de dinero para mí como persona, y ocupa lo mismo o sucede lo mismo dentro de la contabilidad. Ahora bien, ahora sí pasamos a la parte práctica. Salimos de esta presentación. Esta parte la voy a explicar así más despacio cuando ya estemos en la clasificación de cuentas, cómo se clasifican, cómo se opera cada uno de ellos, para que ustedes también tengan la noción de ello. Por acá tengo esta hoja de trabajo, con esta vamos a comenzar a trabajar. Mientras se está habilitando, yo creo que alguien más quería ingresar a la clase. No, bien, excelente, muy bien. Si tienen su hojita a la mano, ténganlo listo, que el día de hoy reforzamos algunos temas que vimos en la clase anterior y vamos a trabajar otros temas totalmente nuevos. La idea de que yo les haya enviado a ustedes el ejercicio es precisamente para que ustedes avanzaran, practicaran, y aquí nosotros rectificamos lo que ya teníamos trabajado con anterioridad. Únicamente voy a eliminar esto de aquí para evitar inconvenientes, y así comenzamos de cero todo el procedimiento. Hay algunos que ya los tengo colocados para que aprovechemos el tiempo. En primera instancia comenzamos con un ajuste. Un ajuste yo lo realizo para poder determinar el saldo de un activo, ya sea tangible o intangible. Cuando hablamos de temas activos tangibles o intangibles, estamos hablando de lo que vimos en la clase anterior.
depreciaciones, solo que acá en las depreciaciones tenemos una pequeña variante, y en la primera dice calcular y contabilizar las depreciaciones y amortizaciones en los porcentajes máximos legales según el artículo 27 de la Ley de Actualización Tributaria. Ahora menciónenme ustedes cuáles son los activos que nosotros trabajamos en la clase anterior. ¿Qué activos nosotros depreciamos según ese artículo? Chicos. Aquí nos están especificando de una vez cuáles son esos activos que vamos a depreciar. ¿Sí? Aquí nos dice, debiendo considerar que al mobiliario se le debe aplicar un valor de desecho de 2.000 quetzales y corresponde a la sala de ventas un 55% y a la sala de oficina un 45%. Y los vehículos se les estimó un valor de desecho del 3% y del edificio el 60% le corresponde a la sala de ventas y el resto a las oficinas, y el equipo de computación se estimó un valor de desecho del 3%. Ojo aquí. Cuando nosotros nos presenten este tipo de problemas acá, profe, ¿sí? Pirro, ¿qué está recibiendo que no me dejaba entrar a la clase? Ahorita solo estamos viendo qué activos son los que se deprecian y cuáles son los que se amortizan. Ya. Solo quería saber eso, gracias. Excelente, no tengan pena. Vean pues, chicos, cuando a nosotros nos presenten este tipo de situaciones o el cierre fiscal, siempre nos deben de presentar ciertos datos. ¿Cuáles son esos datos que comúnmente nos deben de entregar a nosotros como contadores para poder operar? Aquí dice, la distribuidora de libros denominada Almacén Las Excelencias S.A., quien optó por el régimen del artículo 43 y 173 de la Ley de Actualización Tributaria, solicita sus servicios a usted a partir de hoy para contabilizar, y debe de preparar, en este caso así lo denota, partidas de ajuste, hojas de trabajo. Esto es la hoja de trabajo con su columna de, en este caso tenemos las columnas de saldos. Estos saldos que usted tiene acá es el saldo que se obtiene del balance de saldos o balance de comprobación que nosotros obtenemos del libro mayor. Nótese que cómo viene corriéndose y viene en secuencia. Aquí tenemos los saldos. Necesitamos entonces elaborar los ajustes, que es esta parte que nos están pidiendo. Los saldos ajustados se operan estas dos columnas y vamos a ver cómo se llena. Se operan esas dos columnas para obtener el saldo ajustado. El estado de resultados nos está pidiendo en este caso tres situaciones. ¿Cuáles son esas tres situaciones que regularmente necesitamos entender? En algunos ejercicios únicamente nos van a pedir el estado de resultado, que es esto, que únicamente lleva pérdida y ganancia, pero en este ejercicio nosotros lo vamos a clasificar también con los costos, y los costos aquí no es mucho, son muy poquitos los que tenemos, las ventas, las compras, las devoluciones, sobre compras, sobre ventas, no es mucho, ¿sí? No es mucho. Esto de resultado es el estado de resultado para obtener todas las cuentas de pérdida y ganancia, y también aunado a ello debemos de calcular la ganancia y la reserva legal. Eso es otro tema que vamos a ir viendo despacio. El balance de situación general ya no es balance de apertura, es balance de situación general, pero tiene el mismo esquema. Y se utiliza estas últimas dos columnas. Quiere decir que las columnas más importantes son el estado de a partir del costo de ventas, estado de resultados y balance general. De ahí obtenemos los estados de resultado que necesitamos para nuestro cierre fiscal. Ahora sí, comenzamos a la parte de ajustes primero y ya después vamos a ir poco a poco resolviendo las dudas que tenemos por ahí. En primera instancia
Yo tengo que llevarme, según lo que ya leímos, mobiliario, equipo, inmuebles es una cuenta que se deprecia, gastos de organización es una cuenta que se deprecia, vehículo también es una cuenta que se deprecia, perdón, el gasto de organización se amortiza, no se deprecia, se amortiza. Permítame por acá, no sé quién es el que ha intentado entrar hace ratos. Ahí estamos. Equipo de computación. Después, si revisamos, compras, sueldos, bonificaciones, cuotas, capital, anticipos sobre ventas, clientes, devoluciones, rebajas, gastos sobre compras de mercadería, esas no se amortizan, devoluciones, donativos, intereses. Y si seguimos la lista, ya no tenemos más cuentas que se van a depreciar ni amortizar, solo tenemos las cuentas de mobiliario, equipo, inmuebles, gastos de organización y vehículo de reparto. ¿Con qué cantidades? Con estas cantidades que tenemos acá en nuestro balance. Entonces procedemos a pasar las distintas cantidades. Yo no lo voy a pasar directamente, no voy a pasar las cantidades directamente acá para hacer la operación, porque necesito que recordemos algunas teorías que vimos en la clase anterior. Aquí ya lo tengo clasificados: mobiliario, equipo, inmuebles, gastos de organización, vehículo de reparto y equipo de computación. Son los únicos que yo tengo que debo de depreciar. Entonces me voy a llevar las cantidades. En mobiliario y equipo tengo 87.400, esa es mi cantidad. En inmuebles tengo 940.000, hasta ahí vamos bien. Gastos de organización 70.000, tengo mis 70.000. Vehículo de reparto 740.000. Equipo de computación 140.300. Ok, ahí estamos. Hasta ahí vamos bien. Simplemente estamos trasladando las cantidades. Ahora tenemos que agregar lo siguiente. Nos dice acá: debiendo considerar que al mobiliario se le aplica un valor de desecho de 2.000. ¿Cuánto es el valor de desecho que tenemos en mobiliario y equipo? Son 2.000 quetzales. Lo trasladamos de este lado. Esta parte todavía la vamos a dejar tal y como la tenemos acá, porque no podemos operarlo aún. ¿Por qué no podemos operarlo aún? Porque todavía necesitamos hacer determinados cálculos. Por lo tanto, seguimos. En inmuebles no dice absolutamente nada. Ok, dice acá: a los vehículos se le estimó un valor de desecho del 3%. ¿Cuánto es el valor de desecho que tiene vehículos? El 3%. 3%. En equipo de computación, aquí se distribuye en vehículos, no se distribuye. El edificio es el que se va a distribuir, pero esa parte no nos compete por el momento. Equipo de computación tiene un valor de desecho del 3%. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. El valor de desecho, haga de cuenta que es un valor sentimental que usted le agrega a un artículo. Por ejemplo, yo compro un carro el día de hoy a 50.000 quetzales, pero yo voy a decir que necesito que tenga un valor de desecho de 10.000, por ejemplo. Significa que cuando terminen los 5 años de vida de ese vehículo, yo lo puedo vender en 10.000 quetzales. Ese es un valor de desecho. Yo le llamo valor sentimental para que me comprendan de esa manera. ¿Qué tengo que hacer? Hacer el descuento al valor real. Vamos a ver por acá. No sé quién tiene activado su audio. Sería tan amable, porfa, de desactivarlo. Ahí estamos. Muy bien, excelente, gracias. Ya podemos continuar. Entonces, el valor de desecho es un valor que yo le tengo que restar al valor real. Esto es mi valor real en el balance. Por lo tanto, yo le tengo que aplicar el valor de desecho. Aquí no me voy a complicar, porque en mobiliario y equipo me está diciendo que son 2.000 quetzales de desecho.
repaso los 2000 que sale de este lado. Inmuebles no tiene valor de desecho. Gastos de organización tampoco lo puede tener porque gasto de organización se amortiza. No es un activo que yo pueda ver ni tocar, por lo tanto no lo puedo vender. Vehículo de reparto, en nuestro ejercicio indicaba que eran 740.000 y el valor de desecho es el 3%. Por lo tanto yo multiplico los 740.000 por el 3% para devolver 22.200 de valor de desecho, porque me está dando un porcentaje, no me están dando la cantidad. A equipo de computación también le debo de descontar 3% de valor de desecho. Tomo los 140.300 por el 3% y esos son mis valores. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Lo que tengo que hacer es obtener el valor real al cual yo le voy a aplicar la depreciación. En este caso, en mobiliario de equipo, 87.400 menos 2.000 de valor de desecho, 85.400. Nótese que aquí ha cambiado nuestro valor. Y lógicamente acá en inmuebles, yo tengo que hacer otro procedimiento en inmuebles más adelante. Ahí se recuerdan que vamos a hacer otro procedimiento en inmuebles. Gastos de organización, no tiene valor de desecho, no pasa nada. Al vehículo sí tiene un valor de desecho de 3%, entonces tomo los 740.000 menos el valor de desecho del 3%, 717.800. Igual equipo de computación, le resto el valor de desecho de 4.209 y esto es mi valor neto entonces sobre el cual yo tengo que aplicar los distintos procedimientos. Entonces acá ya cambia la tendencia y cambia mi valor. Entonces el valor de desecho se le resta al valor real. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Vamos bien? Profe. Va, excelente. Avancemos entonces. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? y con el valor neto ya no se hace nada. No, ahí es donde tenemos que aplicar los diferentes porcentajes que habíamos visto antes. Profe, Bueno. Ajá, ¿sí? profe, una pregunta. Es que yo no vi el 3%, ¿dónde se sacó de las Aquí, del desecho, no? sí, del valor de desecho. Multiplicamos Ah, es que los valores ahí dice. por el 3%. Ah, bueno. ¿Sí? Gracias, profe. Va, excelente. Va. Muy bien. Entonces, con el valor neto yo ya puedo proceder a aplicar los porcentajes. ¿Se recuerdan? Mobiliario de equipo, ¿qué porcentaje es? 20%. Inmuebles, ahí se acuerdan que inmuebles se divide en dos. Primero tengo que multiplicarlo por el 70% para obtener el valor de edificio, porque los otros 30% se asume que es de terreno. Por lo tanto, terreno no pierde valor al año, más bien gana plusvalía. Entonces se entiende que cuando hay una cuenta de inmuebles, nosotros tenemos que multiplicarlo por el 70%. Gastos de organización se amortiza por el 20%. Vehículos de reparto tiene una vida útil de 5 años, corresponde al 20%. Y equipo de computación 33.33%. Y eso lo vimos analizando la ley de actualización tributaria en la clase anterior. De ahí sacamos nosotros los activos que se deprecian y que se amortizan. Muy bien. Profe, ¿por qué se pone el 70% en inmueble? Porque si dice inmueble, se asume según la ley que el 70% es de edificio, porque yo debo de calcular el valor de edificio primero, porque el edificio en realidad es el 5%, ¿se recuerda? Pero cuando dice inmueble, significa que tiene el valor de terreno y el valor del edificio. Entonces vean esta operación y vamos a principiar con eso. ¿Cuánto es el valor real de inmuebles que nosotros tenemos? Son 940.000. Y por lo que vimos antes, el otro 30% corresponde al terreno y el terreno no se deprecia, solo se deprecia edificio. Eso quiere decir que la cuenta de inmuebles tiene dos cuentas.
el de terreno y el de edificio. Entonces vengo yo y hago lo siguiente. 940.000, que es el valor real de inmuebles, por el 70%, 658.000 le corresponde a edificio. Siempre cuando diga inmuebles se hace esa operación. El total real de inmuebles por el 70% para obtener el valor de edificio, y a ese valor se le aplica el 5%, porque recuérdense que edificio corresponde al 5%. Solo que dice inmueble, si dice, por ejemplo, edificio en nuestro ejercicio, entonces no hay necesidad de calcular el 70%. Nosotros directamente le aplicamos el 5%, pero indica inmuebles, por lo tanto se multiplica primero por 70 y después por el 5% según la ley. Entonces digo 658.000 por el 5%. ¿Estamos claros en ese procedimiento, que es la parte más complicada, digo yo? Sí, profe, está ¿Sí? bien. Va, excelente, chicos. Cualquier cosa me avisan, porfa. Muy bien, ahora sí, ya podemos avanzar. Acá nos dice que al edificio el 60% le corresponde a la sala de ventas y el resto a oficina. Entonces colocamos edificio, sala de venta y edificio, oficina. El 60% le corresponde en este caso a la sala de ventas, y para llegar al 100% nos faltan 40%, y eso le corresponde a departamento de oficina. Pero ¿qué cantidad? Porque yo ya obtuve el valor por el cual estoy depreciando los 658.000. Entonces digo, ese mismo valor lo voy a trasladar, los 32.900 resultado final del 5%, lo voy a trasladar tanto para la sala de ventas como la sala de o el departamento de oficina. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Distribuirlos. ¿Por qué los tengo que distribuir? Porque acá me están especificando que el 60% le corresponde a la sala de ventas y el resto a oficina. ¿Qué cantidad? El del 5%. Entonces yo ya solo vengo y digo 32.900 por el 60%, 19.740. 32.900 que le corresponden a oficina por el 40%, 13.160. Si usted no cree, puede venir y puede sumar. Por ejemplo, puede sumar, perdón, por acá, puede sumar estas dos cantidades y le tiene que devolver exactamente lo mismo que tiene acá, los 32.900, porque lo único que usted está haciendo es distribuyendo. Usted solo lo está distribuyendo. ¿Y cómo nos quedaría la primera parte entonces? Aquí lo voy a hacer en una sola partida para no generar mucho más espacio. Entonces le digo depreciación, edificio, sala de ventas y depreciación, edificios, oficina. ¿Con qué cantidades? Simple. Lo que yo distribuí acá, que es esta cantidad, simplemente lo tengo que pasar y trasladar acá a la depreciación, edificio, sala de ventas, acá, y depreciación, edificio, oficina, lo traslado y ya estamos. Esas son las dos primeras cuentas. La semana pasada les dije que podíamos venir y colocar depreciación acumulada acá y la otra depreciación acumulada acá, solo que ahora lo voy a hacer en una partida. Por lo tanto voy a terminar primero todas las cuentas que se cargan y después las cuentas que se abonan. Es una mezcla de lo que vimos en la clase anterior. Ya terminamos ya terminamos con lo de inmuebles. Según el orden que nosotros conocemos, primero va inmuebles, después va mobiliario y equipo, ¿sí? Después llevamos mobiliario y equipo, y como a esto nosotros le restamos en este caso el valor de desecho, que son de 2.000 quetzales,
Entonces a los 85.800, en este caso, voy a venir acá, voy a colocar esta cantidad acá, ojalá lo logremos ver. Mobiliario y equipo, 85.400, es mi cantidad real. A eso le voy a aplicar el 20% que corresponde a mobiliario y equipo. Aquí lo voy a colocar en esta parte, solo voy a separar esto para que veamos que hasta ahí termina esta operación y seguimos con esta otra. Voy a colocar el 20% acá para que tengamos una noción general. Entonces digo 85.400 por el 20%, 17.080. Y recordemos que también mobiliario y equipo está distribuido en sala de ventas y oficina. Entonces sala de ventas y oficina, hacemos el mismo procedimiento. Voy a tomar el resultado del 20% de 85.800, los voy a tomar tanto para sala de ventas como de oficina, y según la distribución, 55% a la de ventas y 45% a la de oficina. Entonces yo solo vengo los 17.080 por el 55%, 17.080 por el 45%, y les tiene que sumar exactamente lo mismo que este valor, porque lo único que estamos haciendo es distribuyendo tanto para la sala de ventas como oficina. Y lo mismo sucede acá. Depreciación, mobiliario y equipo, sala de ventas, depreciación, mobiliario y equipo, y lo voy a colocar oficina. Entonces yo ya vengo, ya solo paso lo que corresponde a la sala de ventas y paso lo que corresponde a oficina, y hasta ahí ya terminamos los dos primeros que se distribuyen. ¿A qué me refiero con los dos primeros que se distribuyen? Porque son los únicos que nosotros vamos a distribuir tanto en sala de ventas como en oficina. Por lo tanto, ya tenemos los que se clasifican de esa manera. El resto ya es normal. Venimos y decimos, ¿qué otra cuenta nos corresponde? Primero van todas las cuentas que se deprecian y después las cuentas que se amortizan, ¿sí? Tenemos equipo de computación según el orden que nosotros conocemos, que es por el grado de liquidez de la empresa. Depreciación, equipo de computación, y el otro sería depreciación, vehículo de reparto. ¿Por qué vehículo de reparto? Porque acá nos está indicando que es solo para el vehículo de reparto. En algunas empresas los tienen como vehículo de reparto, y aparte los vehículos que van exclusivos para los ejecutivos o personas de alto rango. Entonces a veces suelen clasificarlos de esa manera. Ya tenemos las depreciaciones. Tendríamos amortización, gasto de organización, y ahí estamos. Ahí se acuerdan que esto es un poquito más simple. ¿A qué me refiero con más simple? Para que no se nos pierdan por ahí. Por ejemplo, acá yo puedo utilizar estos porcentajes que ya tengo aquí. 70.000 por el 20% que le corresponde a gastos de organización son 14.000. Hago lo mismo acá. 717.800 por el 20% que le corresponde a vehículos, 143.560, y 136.091 por el 33.33%, 45.359.13. Así de simple. Así de simple. Entonces venimos y ya simplemente trasladamos la información acá en estas nuevas columnas. En la depreciación de equipo de computación es esta cantidad de acá. En la depreciación vehículo de reparto es esta cantidad de acá. Y en la depreciación gastos de organización son los
14,000. Y hasta ahí terminamos con todas las cuentas que se deprecian y amortizan. Eso es con relación a esta parte de ajustes. Si se dan cuenta, aquí ya hicimos una distribución mucho más grande de lo que habíamos hecho anteriormente. Pregunto, ¿alguna duda con estas cuentas que se deprecian y amortizan? ¿O podemos cerrar la partida de una vez? Profe, ¿Sí? ¿por qué se escribe amortización, gastos de organización? Lo que sucede es de que depreciación se le llama así cuando yo rebajo el valor de un activo tangible. Equipo de computación, vehículos, edificio, son todas aquellas cuentas que yo puedo ver y tocar. Por eso se llaman depreciación. Y amortización son todas aquellas cuentas que tiene prácticamente el mismo significado, solo que esta parte de amortización aplica para aquellas cuentas de activo que no se pueden ver y no se pueden tocar, y son muy pocas las que se amortizan. Se recuerdan los que vimos la semana pasada, y eso lo dice la ley: gastos de organización, gastos de instalación, gastos de constitución, derecho de llave, marcas y patentes. ¿Será que nosotros podemos ver y tocar esos activos? No. Por eso se le llama amortización, porque pierde valor año con año. Entonces, para que me comprenda mejor, amortización solo aplica para esas cuentas de activo que nosotros no podemos ver ni tocar, mientras que las depreciaciones son todas aquellas activos que yo puedo ver y puedo tocar. Árboles frutales, si estamos hablando también de maquinarias, herramientas, son todos aquellos bienes que yo puedo ver y tocar. Entonces a eso se le aplica la depreciación, mientras que a los que yo no puedo ver y tocar se le aplica la amortización. Gracias, profe, Va. sí entendí. Excelente, no tenga pena. ¿Otra duda, chicos? ¿Sí? El último procedimiento que hizo de los porcentajes, ¿de dónde salieron esos porcentajes? Usted dice de estos. Ajá, de esos. Eso nosotros los vimos la semana pasada en el artículo del 27, regularmente lo aparece en el artículo 28 de la Ley de Actualización Tributaria. Ahí nos indica cuál es el porcentaje que aplica para cada bien o para cada amortización. Ah, bueno. Ajá, Profe. a veces nos va a decir porcentaje, o nos va a decir que tiene una vida útil de 5 años, 4 años, y cuando nos diga así, nosotros ya solo dividimos el 100% dentro de los años que tiene de vida ese artículo o ese bien. Ah, bueno, profe, gracias. No tenga pena, joven. Una variante con lo que vimos la semana pasada. Puedo colocar acá amortización acumulada edificio. Solo puedo colocar una. ¿Puedo colocar los dos? Sí. ¿Cuándo me va a afectar? Cuando yo esté elaborando mi balance de situación general. Entonces, cuando se divide en dos partes, así como lo vimos acá, yo lo puedo colocar una sola vez en la... Perdón, es depreciación acumulada. Es depreciación acumulada. Depreciación acumulada edificio. Disculpe. ¿Sí? Sí, así. Es que Profe, si no es mal, depreciación acumulada es una pérdida. Sí, así es. No. Depreciación acumulada es un pasivo. Ah, es un pasivo. Es un pasivo. Ah, Va. Ahí van a ver cuándo nos va a servir esa depreciación acumulada. Seguimos con depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Lo puedo colocar en una sola cuenta, es cierto, acá lo distribuimos en ventas y en oficinas, pero en la acumulada yo la puedo colocar en una sola. Y después vamos a ver por qué nos va a servir de esa manera colocarlo en una sola. Ahora sí, ya solo colocamos depreciación acumulada, equipo de computación
y la depreciación acumulada vehículo de reparto, y también tenemos la amortización acumulada gasto de organización. Solo así, lo puedo dejar solo así. ¿Y cómo hago para pasar las cantidades? Ojo con esto. En depreciación acumulada de edificios yo tengo dos veces acá esa cuenta. Tomo los 19.740 más 13.160 y eso es el valor que va en la depreciación acumulada de edificio. ¿Sí? Sumo esas dos distribuciones. Hago lo mismo en mobiliario y equipo porque está distribuido en sala de ventas y oficina. Tomo los 9.340 más los 7.686 y tengo 17.080. Y hasta ahí estamos con las dos primeras depreciaciones acumuladas. Si se dan cuenta, únicamente lo sumé para convertirlo en una sola depreciación acumulada. ¿Sí? Si nos distribuye de esa manera. Ahora si no, simplemente pasamos las cantidades. Lo que va a suceder con el equipo de computación. El equipo de computación no se distribuye, por lo tanto solo pasamos los 45.359.13 y la depreciación acumulada de vehículos de reparto. De igual manera, como no tiene otra clasificación, solo paso las cantidades en la depreciación acumulada, al igual que la amortización acumulada. Y acá, si se dan cuenta, tiene que cuadrarnos la cuenta sí o sí, no hay de otra, simplemente nos tiene que cuadrar a la primera. ¿Alguna duda con respecto a esas depreciaciones, chicos? Sí, profe, una duda es la de la amortización con el gasto de organización. ¿De dónde sacó eso? De aquí, miren. Aquí tengo un gasto de organización dentro de mi balance. Desde ahí tomo la cantidad de los 70.000 y recuérdense que la amortización o el porcentaje de la amortización nosotros lo encontramos en la ley del ISR, solo que el artículo en específico está antes del artículo 27, está mucho antes esa amortización, y ahí nos especifica cuántos años de vida tiene gasto de organización, de instalación, constitución, marcas y patentes, y ahí nos aparece toda esa clasificación de cuentas que se van a amortizar. ¿Sí? Entonces de ahí. Gracias. No tengan pena, chicos. ¿Alguna otra duda? No, profe. Muy bien. Entonces avancemos y cualquier cosa me avisan, porfa. Los ajustes a los que hace referencia esta columna no solo aplica para depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué es lo que hacemos en los ajustes? Por ejemplo, si hoy estamos 31 de diciembre, pero no hemos contabilizado unas compras o ventas, debemos de colocarlos en los ajustes, porque nosotros ya cerramos el libro el día de ayer, por ejemplo, que fue 30, por ejemplo, y hoy estamos operando nosotros el cierre. Entonces, pero tenemos ese movimiento, entonces hay que colocar esos ajustes, porque no lo podemos ingresar en el libro diario porque ya está cerrado, pero sí tenemos que operarlo dentro de los ajustes. Entonces aplica para compras, para ventas, y también acá en los ajustes todos los activos, por ejemplo papelería y útiles, que se supone que tienen una vida menos de un mes, 2 meses, 3 meses, o a veces hay empresas que compran papelería y útiles para 2 años, por ejemplo, o año y medio. Usted compró, por ejemplo, papelería y útiles este mes, usted lo registró en la contabilidad y corrió todo el mes, llegó el 31 de diciembre, pero usted tiene que hacer inventario de esa papelería y útil, porque usted debe de tener el saldo de papelería y útil para el siguiente año. Entonces en los ajustes nosotros volvemos a analizar ese tipo de situaciones dentro de los ajustes, cuando yo tengo que pasar bienes para el siguiente año o artículos para el siguiente año.
papelería y útiles, material de empaque, hasta inclusive caja, también se arquea caja al final. Esa parte la van a ver un poquito más adelante, pero sí entra dentro de esa clasificación. Aquí no me voy a detener mucho en este procedimiento. Dice, pendiente de contabilizar una compra de mercadería por... ¿Qué fue lo que se compró? Mercadería. Por lo tanto, utilizo la cuenta de compras. Siempre lleva su IVA por cobrar, porque es una compra de mercadería. ¿Cómo se pagó? En efectivo, caja. ¿Qué más dice la factura? Sujeto a retención definitiva. ¿Qué cuenta utilizamos? ISR. ISR retenido por pagar sobre compras. Que no se les vaya a olvidar esa parte, por favor. Que no se les olvide. ¿De cuánto fue la compra? De 8.400. Sí, ¿verdad? Sí. Dividido dentro de 1.12, 7.500. ¿Cómo obtengo el IVA por cobrar? Multiplicando los 7.500 por el 12% o por el 0.12, que es la misma acción. Entonces así es como yo calculo. Ahora bien, esta parte siempre la hemos repetido desde que comenzamos clase. Yo ya los tengo aburridos, pero ojalá lo aprendan bien. Yo no puedo obtener el valor de caja todavía, porque tengo que calcular el ISR primero. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de este lado. 8.400 dividido dentro de 1.12, 7.500. Para obtener el IVA, los 7.500 por el 12%. Eso ya lo hemos trabajado antes, por lo tanto no me preocupa. El ISR, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a tomar los 7.500 de valor neto sin el IVA, porque no puede ser impuesto sobre impuesto. 7.500. Ahí se acuerdan que hay un rango de 0 a 30.000, 5% y el importe fijo de 1.500. De 30.000 el excedente, el 7%. ¿Sí? Y ahí no nos especifica una cantidad, porque nosotros tenemos que calcularlo, ¿sí? Por eso en el 7% no nos aparece la cantidad. ¿En qué rango entran los 7.500? En el primer rango. En el primero. En el primero, excelente, gracias. Entonces es el 5%. Entonces digo 7.000, ¿sí? Yo pensé que era de 2.500. Mire pues, se toma a partir de 2.500 a 30.000, pero en la ley nos dice que es de 0 a 30.000, pero nosotros ya habíamos estudiado eso en la ley del IVA y en la ley del ISR. Nos especifica que la factura tiene que aparecer con un monto de 2.500 sin el IVA para que yo pueda aplicar el 5%. Ahora, si la factura sin el IVA es menos de 2.500, entonces no aplica el 5%. Bueno, está bien, ¿Sí? gracias. ¿Estamos bien ahí? Va, excelente. No hay problema. Entonces decimos que el 5% de 7.500, 375. Ya tengo mi ISR. Tan bonito que es calcularlo así facilito, ¿verdad ustedes? Ahora con el valor de caja, ¿qué sucede? Aquí es un dolor de cabeza entero, pero no se preocupen. Lo vamos a hacer así súper fácil. Para obtener el valor de caja, entonces voy a hacer lo siguiente. A ver si me comprenden de esta manera. Yo espero que sí. Para obtener el valor de caja, necesito el valor de la compra, el valor del IVA. Lógicamente ya sabemos que son los 8.400, pero para que me comprendan un poquito más, tomamos, primero vamos a sumar estas dos cantidades y tenemos 8.400. Eso es la cantidad que tenemos para poder operar caja, pero le tengo que descontar menos el ISR, ¿sí? ¿Cuánto es el valor del ISR? Son 375. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar los 8.400 menos el ISR, que son los 375. Y ese es mi valor de caja.
son los 80.025, ¿sí? Así de sencillo, no hay mayor cosa. Eso lo venimos estudiando desde el primer bloque. Ojalá que lo estén practicando. ¿Alguna duda con este procedimiento, chicos? No, profe. Bah, magnífico, así me gusta que me respondan, pero cuando me mandan los ejercicios, increíble. Un gran cero. Partida 3. Se le paga a los proveedores 10.000 quetzales en efectivo según recibo de caja número 10. Fácil. Proveedores, ¿qué cuenta es? ¿Qué naturaleza es? Pasivo. Pasivo. Y para reducir el valor de, en este caso, para reducir el valor de un pasivo, ¿de qué lado lo coloco? ¿Sí? La ver. Profe, ¿Sí? tenía una duda, pero no me dejaba, se me había grabado el celular. Va, cuénteme. ¿Cuál fue la cantidad que era que se sacaba del ISR? ¿Cuál era la cantidad? ¿De dónde sac- 400. Mire, Eso no me quedó muy claro. ve, para calcular el ISR yo primero tengo que dividir los 8.400 dentro de 1.12 para que me devuelva 7.500, y sobre esos 7.500 yo voy a aplicar lo que dice la ley: de 0 a 30.000 el 5% y del excedente 30.000 el 7%, pero tomando como referencia, según lo que también ya estudiamos en la ley, que la factura debe tener un valor de 2.500 para poder aplicar el 5%, de lo contrario no se aplica. Entonces tomo en este caso los 7.500 sin el IVA por el 5% para calcular ese impuesto sobre compras. No sé si me doy a entender con ese procedimiento. Sí, profe, Va, gracias. excelente. Siempre y cuando nos digan sujeto a retención definitiva en la factura, o que nos digan nos retienen el ISR. Cuando diga esas dos frases, usted sabe que tiene que hacer este procedimiento. Va, muy bien. Entonces, continuamos. Cualquier cosa me avisa. Esto, por ejemplo, acá voy a colocar activo y pérdida, así rapidito, pasivo y ganancia, para que Profe, disculpe, ¿Sí? profe, ¿Sí? Buenas tardes. fíjese que yo he estado intentando no tenía mucha señal y hasta ahorita me conectó. No sé de qué está hablando ahorita, profe. Primero hablamos sobre las depreciaciones y después de algunos ajustes que se hacen al cierre fiscal cuando nosotros ya cerramos el libro diario, pero debemos de registrar esos movimientos. Por ejemplo, hoy es 31 del año, final de año, por decirle de esa manera. Como ya cerramos el libro diario, entonces tenemos que operar todas esas transacciones comerciales que hubieron durante el día para no dejarlos fuera de las operaciones del año. Entonces solo son algunos ajustes de partidas que estamos haciendo. Ok, muchas gracias, profe, disculpe. No tenga pena. Entonces decimos, recuérdense que para que aumente un activo o una pérdida siempre se va a colocar en el lado del debe, y para disminuir un activo siempre va a ser del lado del haber. Ahora, a diferencia del pasivo, aumenta en el lado del haber y disminuye en el lado del debe. ¿Por qué siempre hago esta comparación en la T gráfica? Simple, porque como es una cuenta de pasivo y ellos nos están abonando, entonces yo lo tengo que colocar en el lado del debe, ¿sí? Entonces se coloca en el lado del debe para reducir el valor, porque ellos nos debían, ahora va a reducir el valor. Entonces decimos acá proveedores, ¿con cuánto? Con los 10.000. ¿Por qué con los 10.000 en el lado del debe? Porque yo debo de reducir el valor del pasivo, no lo voy a aumentar, lo voy a reducir. Voy a reducir la deuda que ellos tenían por concepto de mercadería.
Entonces eso es lo que estamos haciendo precisamente al colocarlo de este lado, porque regularmente cuando ellos nos están proveyendo y nosotros les quedamos debiendo, nuestra deuda aumenta en el lado del haber. Entonces son nociones básicas que debemos de tener. Según recibo de qué, de caja, entonces quiere decir que el dinero entró o salió. ¿Qué pasó con ese dinero en caja? Salió. ¿Y dónde lo coloco para que salga el valor de un activo, en el debe o en el haber? A ver. Entonces digo, son 10.000 en el lado del haber. ¿Por qué en el lado del haber? Porque el dinero está saliendo de caja, no está entrando, está disminuyendo el activo. Entonces por eso se colocan de esos lados. Ahora sí, ya casi terminamos, chicos. Aquí ya casi terminamos. Hay una donde sí nos vamos a quedar un poquito analizando por ahí. Dice: forma una reserva para cuentas incobrables en el porcentaje que establece la ley del artículo 21, numeral 20 de la ley de la actualización tributaria. Esto siempre se hace cada fin de año. ¿Sobre qué? Sobre clientes o deudores comerciales. Pero ¿por qué se hace esa reserva o esas cuentas incobrables? Se hace siempre una reserva para cuentas incobrables para aquellos clientes que ya nos deben desde hace un año, no hay modo que nos paguen. Lógicamente nosotros no podemos llevar ese dinero para el siguiente año en nuestra empresa porque no sabemos si en realidad nos van a pagar, porque ya no se comunican con nosotros, ya no los localizamos o cuestiones así que ya no quieran pagar la deuda que nos tienen a nosotros por concepto de mercadería, solo por concepto de mercadería. Según la ley, el artículo 21 de la ley de asociación tributaria o la ley del ISR, como quieran llamarle, se aplica un 3%. ¿Sobre qué? Clientes y deudores comerciales. Y si son documentos, porque también en alguna parte ingresan documentos por cobrar, siempre y cuando sean por concepto de mercadería. Ahora si es por otro concepto que no es mercadería, entonces se omite. Ya no se aplica ese 3% sobre las cuentas incobrables. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a ir a nuestro balance y vamos a tomar el valor de clientes, que son los 280.400. Y si revisamos acá y tenemos otras cuentas, si buscamos documentos por cobrar, no me recuerdo que había una, pero no es por concepto de mercadería, por lo tanto no aplica. Por ejemplo, estos documentos por cobrar a corto plazo, lógicamente se sabe que se va a cobrar a corto plazo, pero cuando usted a usted le diga, mire, este cliente no nos responde, ya lleva días que no se comunica, no paga, no lo localizamos. Entonces a final de año, el 31 de diciembre, yo voy a decir, bueno, entonces voy a empezar a reducir valor en mi contabilidad, porque tengo que rebajar ese valor de ese cliente. No lo puedo dejar solo así, porque si no, yo sigo pensando que ese dinero es mío. Pero si no me va a pagar, ese dinero es perdido. Entonces se crea la cuenta, en este caso, cuenta incobrable o cuentas incobrables, así le llaman a veces, y reserva para cuentas incobrables. Lo voy a dejar en plural por si las dudas. Cuentas incobrables, reserva para cuentas incobrables, y según la ley el 3%. ¿Qué tengo que hacer? Como solo tengo clientes en mi balance, entonces digo 280.400 por el 3%, y esa es mi cantidad que va para las cuentas incobrables. ¿Sí? Esas cuentas siempre van en parejitas. Son pérdida. Las cuentas incobrables para la empresa, sí. Y las reservas son muy pasivos, ¿verdad? Son pasivos, así es, son pasivos. Ajá. Va. Muy bien. ¿Dudas con respecto a las cuentas incobrables, chicos? También van a haber cuentas malas. Esa parte también la van a ver un poquito más adelante. Si nos da tiempo la vemos, y si no, no les prometo esa parte, porque también van aunadas a las cuentas incobrables, pero ya tienen otro concepto un poquito más complicadito, pero también es bueno que lo sepamos. Cuentas malas y reserva para cuentas malas también existen en la contabilidad.
¿Dudas con respecto a eso? No, profe. ¿No? Va. No, Muy- profe. Bueno, entonces, Profe, disculpe. ¿sí? Los documentos por cobrar, ¿por qué no lo agrega ahí? Porque, repito, cuando nos digan a nosotros que el documento por cobrar es por concepto de mercadería, entonces lo puedo aplicar. Si es por otro concepto, yo no lo puedo aplicar. Entonces, como acá solo nos está indicando que hay que formar las cuentas incobrables, y recuerden que acá dice corto plazo, y nosotros aplicamos sobre documentos a largo plazo cuando es por concepto de mercadería. Se entiende que esto lo puedo cobrar yo dentro de un par de días, par de meses, par de semanas, ya cuando nos diga, mire, necesito firmar unas letras de cambio, por ejemplo, pero lo voy a pagar hasta dentro de 2-3 años. Entonces digo yo, bueno, entonces él me va a ir pagando poco a poco. Pero ¿qué pasa si él deja de pagar esos documentos? Entonces yo ya lo puedo incluir dentro de las cuentas incobrables. Mientras tanto, si él se comprometió y está pagando, no lo puedo incluir dentro de estas sumatorias. No sé si comprendemos el concepto. Gracias, profe. Sí, va, permítame un ratito, chicos, de un par de segundos. Sí, gracias. Permítame, no tenga. Bueno, ya vine. Ahora sí, terminemos con lo que empezamos y ya entramos a la clasificación y hasta ahí dejamos este ejercicio por el día de hoy para que no se me duerman por ahí, y les voy a dejar una tarea para la siguiente semana y ya podemos Qué avanzar. bendición. Para que vean, va. Amén, amén, gloria a Dios. Veamos, Viva chicos. Jesucristo el Rey. Bueno, Única chicos. tarea, profe. Sí, la única para esta semana. Pero esa es la primera del bimestre, por decirlo así. Exacto. Ahí se van a enterar al rato. Relájense. Bueno, dice, vendimos mercaderías al contado por 5.600 con el IVA. Nos retuvo el impuesto sobre la renta según factura número 44 que dice sujeto a retención definitiva. La misma historia, solo que ahora es una venta. Entonces, entendemos primero que se hizo una venta al contado, utilizamos la cuenta de caja porque es al contado, y después el ISR retenido por acreditar sobre ventas, así se llama, ya no es ISR retenido por pagar sobre compras, sino que es ISR retenido por acreditar sobre ventas, porque a nosotros nos hicieron la retención, a nosotros nos retuvieron ese impuesto, significa que no nos van a pagar todo el valor de la venta, por eso queda Profe, una pregunta. del lado contrario, ¿sí? ¿Cuántos ISRs hay? Depende a qué nos refiramos. Cuando estamos hablando de compras y ventas, solo tenemos el ISR por acreditar sobre ventas. Cuando es por compras, ISR retenido por pagar sobre compras. También tenemos el ISR retenido por pagar sobre facturas especiales. Solo esas tres manejamos nosotros. Ajá, solo esas tres, ¿sí? Gracias. Aparte el ISR retenido sobre rentas laborales, aparte es el que se retiene sobre la renta de capital, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, eso ya son otros temas, ¿sí? Ahorita solo en compras y ventas, sí, ya es otro tema, exacto. Entonces se ejecutó una venta y nuestro IVA por pagar, solo así. Así de rapidito, entonces tomamos los 5.600 dividido dentro de 1.12, 5.000 por el 12% o 0.12, nos tiene que sumar 5.600, y aquí ya no voy a hacer todo el procedimiento, aquí lo voy a hacer así rapidito para que avancemos antes de que nos caiga el aguacero. Entonces decimos
En ISR retenido por Lloviendo, me voy a dormir. 5.600. Sí, profe, ya llovió. Vean, chicos, aquí ya quiere comenzar. Triste nuestro caso. Bueno, está lloviendo. eso es bueno. Va. Muy bien, Sí, entonces, pero unos cuentazos de agua. sí, Está rico dormirse y no entrar a clase. Tengo licencia para no Me entrar a imagino. clase, bueno, pero bueno. bueno, Lo que callamos los la siguiente. pobres, dice. sí, cabal. Bueno, chicos, No entonces, es solo que cuando llueve no me baño. bueno, chicos, entonces finalicemos y después nos quedamos ahí molestando. Entonces decimos sobre los 5.000, recordemos que es de 0 a 30.000, el 5%, por lo tanto asumimos que sobre la venta únicamente nos retienen de los 5.000, nos retienen el 5%, 250, y en caja, evidentemente en caja son sumo 5.000 más 600 menos 250 del ISR. Es exactamente el mismo procedimiento que estábamos aplicando acá sobre la compra. Es el mismo procedimiento, lo único que cambia es la posición del ISR, solo que el anterior era ISR retenido por pagar sobre compras, va en el lado del pasivo, mientras que el ISR retenido por acreditar sobre ventas es una cuenta de activo, ¿sí? Entonces por eso queda de este lado, del lado del debe, y eso sería prácticamente todos los ajustes que tenemos en este ejercicio. ¿Alguna duda sobre lo que tenemos hasta el momento de los ajustes? A mí solo es donde sacó el 5% en lo último. Vea pues, aquí miren, vendimos mercadería al contado por 5.600 con el IVA. Nos retuvieron el impuesto sobre la renta. Y según la tablita que hemos trabajado siempre, de 0 a 30.000, 5%, y de 30.000 el excedente, el 7%. De ahí lo saqué, de esa tablita de ahí. Siempre cuando nos digan nos retuvieron el impuesto o se retuvo el impuesto sobre la renta, y cuando es una compra o una venta, ya sabemos que tenemos que hacer esos cálculos siempre. O cuando dice sujeto a retención definitiva. ¿Sí? Profe, el procedimiento de caja, ¿me lo podría repetir, por favor? Ok, no nos compliquemos. Vean pues, así rapidito, lo voy a tomar acá en ventas. Ventas son 5.600 dividido dentro de 1.12, ¿sí? El IVA, 5.000 por el 12%, 600. El ISR, 5.000 por el 5%, ya lo analizamos. Ahora el porcentaje de caja es la parte más complicadita. Lo voy a hacer así súper rápido. Venta más IVA menos el ISR, que sería los 250. Entonces 5.600 menos 250, 5.350. De ahí sale esa cantidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿este documento lo va a mandar o nosotros lo tenemos que llenar aparte? Es que El que nos mandó. ya se los había mandado para que ustedes hicieran sus apuntes. Ay, Señor de los cielos, ahí se los voy a mandar, ahí se los voy a mandar. Es el cabal para guiarnos para la próxima. Sí, porque son Ajá, por eso, para que nos Va. llenemos todos por ahí. Vean pues, ahí se los voy a mandar, pero por favor, trabajemos, hagámoslo, estudiemos esa parte. Bueno pues chicos, entonces vamos a clasificar cuentas y hasta ahí dejamos la clase del día de hoy. Aquí en el lado de saldos siempre nos van a dar el balance, independientemente sea en la misma columna o a veces nos dan en otro documento aparte. Si no tenemos el capital autorizado o el capital, recuérdense que se suman, primero se clasifican las cuentas en deudor y acreedor por los saldos que tenemos, ya sean activos, pasivos, pérdida y ganancia. Nosotros ya hemos venido estudiando que saldo deudor aplica para activo y para pérdida, saldo acreedor aplica para pasivo y ganancia.
Eso es lo que debemos de tener presente en estas dos columnas de acá. Ya después las vamos a clasificar en pérdidas y ganancias y en costos y otras cosas. Pero por el momento vamos a aplicar este procedimiento acá. En el documento que les había enviado antes había tenido un problema con una de las cantidades en un documento. De hecho me lo reconoció como un texto, no como un número. Entonces no me había hecho la sumatoria. Únicamente cambiamos caja y bancos por 860.000 porque son 120.000 los que tenía de diferencia. Entonces cambiamos ese valor de bancos para los que lo van apuntando de una vez en su documento, los que están trasladando la información conmigo. Muy bien, entonces clasifiquemos las cuentas y nos tiene que cuadrar sí o sí. Y si no, revisamos por qué no nos cuadra. Caja y bancos, ¿qué cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Activo. Aquí me van a ir ayudando. Mejor si habilitan su micrófono, no tengan pena. Mercadería, ¿deudor o acreedor? Activo. Deudor. Activo. Mercadería en aduana. Deudor. Deudor. Mobiliario y equipo. Deudor. Deudor. Ajá. Inmuebles. Deudor. Deudor. Gastos de organización. Deudor. Deudor. Gastos de organización es un activo para que lo tengan ahí en su que a ver, es un activo. Vehículos de reparto. Deudor. Deudor. Equipo de computación. Deudor. Deudor, profe. Préstamos bancarios a largo plazo. Acreedor. Muy bien, es una cuenta de pasivo. Sí, es una cuenta de pasivo, es acreedor. Compra de mercaderías. Deudor. Es un deudor porque es una cuenta de pérdida o comúnmente se clasifica en la cuenta de costos. Ahí se clasifica las compras en costos. Sueldo, sala de ventas. Deudor. Todo lo que tenga que ver con sueldos, bonificaciones, cuotas patronales son cuentas de pérdida. Por lo tanto, todas las pérdidas tienen saldo deudor. Sueldo, sala de ventas. Sueldo, sala de oficina. Bonificación, incentivo, sala de ventas. Bonificación, incentivo de oficina. Cuotas patronales, sala de ventas. Todas estas clasificaciones de cuentas son cuentas de pérdida. Todas estas clasificaciones de cuentas son cuentas de pérdida. Y la compra es una cuenta de costos. Proveedores. Deudor. Acreedor, perdón. Es un Acreedor, acreedor, profe. es un pasivo. Capital autorizado. Acreedor. Es una cuenta que va en el lado del pasivo. Anticipo sobre ventas. Acreedor. Anticipos sobre ventas, solo para que comprendan esta parte. Me están dando dinero a mí porque me van a realizar una compra. Están anticipando sobre una venta. Yo tengo una obligación y todas las obligaciones son cuentas que van del lado del pasivo, son cuentas de pasivo, ¿sí? Déficit acumulado es una cuenta de acreedor, una cuenta del activo. Clientes es una cuenta del activo. Devoluciones y rebajas sobre ventas. Aquí existe la contradicción. ¿A qué me refiero con contradicción? Sobre esta cuenta de acá nos hicieron el anticipo a nosotros, mientras que acá nos están devolviendo y nosotros estamos rebajando el valor de la venta. Cuando venta nace del lado del haber. Cuando me están devolviendo a mí, entonces surge como lo que dice el compañero, una pérdida. Entonces su cantidad es deudora, porque es una cuenta de pérdida. Gastos sobre compras de mercaderías, estas sí son cuentas de pérdida o costos. Devoluciones y rebajas sobre compra de mercadería también es una cuenta de pérdida que se clasifica en el costo. Los donativos son una cuenta de pérdida. Haga de cuenta que usted trabaja en McDonald's y McDonald's es su empresa y McDonald's siempre da donaciones, pues lógicamente el dinero está saliendo en lugar de ingresar. Interés producto, ¿cómo lo clasificaron ustedes? Interés producto, ¿qué es? Activo, pasivo, pérdida o ganancia. ¿Qué clasificación es? Es un pasivo, profe.
Interés producto es una cuenta de ganancia. Ganancia. Es una cuenta, dice interés producto, significa que yo di un préstamo como empresa y me están pagando los intereses, es un ingreso de dinero. Interés gasto es lo contrario, que yo soy el que estoy pagando el interés, por eso se llama interés gasto. Préstamos bancarios a corto plazo, todo lo que tenga que ver con préstamos es un pasivo. Todos los préstamos son una cuenta de pasivo, no pérdida. Porque yo hice el préstamo y tengo la obligación de pagar, por eso es una cuenta del pasivo. Reserva para indemnizaciones, todo lo que tenga que ver con reservas es una cuenta del pasivo. Cuando diga reservas, cuando diga por ejemplo, son todas aquellas cuentas que nosotros deberíamos de calcular como contadores cada mes a cada empleado. Lo que sucede es de que esto no se aplica en las distintas empresas, debería de aplicarse. ¿Por qué creen que cuando despiden a alguien no tienen ni siquiera el dinero para pagarle? Porque no hacen la reserva para indemnizaciones, para bono 14, aguinaldo y todas esas reservas que se deberían de hacer. Ventas es una cuenta de ganancia. Descuentos sobre compra de mercadería, cuando es un descuento sobre compras, es todo lo contrario a lo que nosotros teníamos en el descuento sobre ventas. ¿Qué sucede sobre el descuento sobre compras? ¿Ingresa el dinero o sale? ¿Qué creen ustedes? Descuento sobre compras. Sale, profe. Descuento sobre compras. Entra. Porque como es un descuento. Exacto, porque nosotros compramos, pero el producto o no nos gustó o está malo, entonces lo devolvemos y nos hacen un descuento o nos están haciendo un descuento sobre una compra. Si yo tenía dispuesto, por ejemplo, 25,000 para pagar una compra, pero me hicieron un descuento del 3%, esos 25,000 yo los registro en compras, pero va a estar ingresando el otro 3% en ingresos míos, porque yo no pagué toda la totalidad de la compra, pero sí lo registré. Entonces por eso sucede de esa manera, que se convierte en una cuenta de ganancia. Publicidad, lógicamente, una pérdida. Documentos por pagar, todos los documentos por pagar ya sabemos que es una cuenta del pasivo. Todas las acciones no suscritas ya sabemos que son parte de nuestro activo, ¿sí? Esas son cuentas del activo. Acciones por suscribir, suscriptores de acciones, pero al mismo tiempo son cuentas regularizadoras del capital autorizado. Esa parte la vamos a ver así más despacito. Documentos por cobrar a corto plazo, todo lo que es por cobrar es un activo, es reserva para cuentas incobrables. Entonces reserva para cuentas incobrables es una cuenta del pasivo, porque dice reserva, pasivo. Documentos por cobrar a corto plazo, todo lo por cobrar es un activo. Seguros anticipados, todo lo anticipado, ¿qué cuenta dijimos que era? Activo. Es un activo, gracias. Comisiones sobre ventas, activo, pasivo, pérdida o ganancia. ¿Qué creen ustedes? Comisiones sobre ventas. Activo. Todo lo que sea comisiones sobre ventas es una cuenta de pérdida. De ganancia. Pérdida, porque usted está pagando una comisión sobre una venta, ¿ya? Entonces el dinero va a salir porque usted está pagando la comisión, a menos que nos digan que nos están pagando una comisión. Entonces sí es ingreso, pero nos están diciendo comisiones sobre ventas. Acciones suscritas. ¿Qué naturaleza de cuenta es? Activo, pasivo, pérdida, ganancia. ¿Qué creen ustedes? ¿Deudor o acreedor? Deudor. Es una cuenta del activo entonces. Acreedor. No. Acciones suscritas. Cuando dice acciones suscritas significa que el dinero, ellos ya son parte de lo que nosotros podemos exigir. Ahí se acuerdan que
Cuando dice suscritas, yo les había dicho que es algo exigible, porque ellos ya apartaron las acciones, pero no me lo han pagado todavía, ¿sí? Entonces a eso se refiere, acciones suscritas, acciones por suscribir, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces yo les puedo exigir a ellos que me paguen esa parte del capital. Material de empaque es un activo, timbre de prensa es una pérdida, intereses por pagar, una cuenta de pasivo. Ahora veamos si no nos confundimos, y si no tenemos que volver a revisar otra vez. 4.890. Ahora vamos a ver, chicos, por aquí más de alguna cantidad se nos, no digo se les pasó porque yo lo estaba clasificando: mercaderías, mercadería en aduana, mobiliario y equipo, inmuebles, gastos de organización, vehículo de reparto, equipo de computación, préstamos bancarios, estamos bien aquí, compra de mercaderías, sueldo sala de ventas, sueldo sala de oficinas, bonificación, bonificación incentivo, cuotas patronales sala de ventas, cuotas patronales de oficina, tengo los proveedores, capital autorizado, anticipo sobre ventas, déficit acumulado, clientes, devoluciones y rebajas sobre ventas, gastos sobre compra de mercaderías, devoluciones y rebajas sobre compra. Aquí está, devoluciones y rebajas sobre compra de mercadería. Las devoluciones y rebajas sobre compras habíamos dicho que son un ingreso para la empresa, porque le están haciendo o una rebaja o una devolución sobre una compra que se había hecho. Si yo estoy devolviendo un producto, significa que el dinero me lo van a tener que devolver a mí. Entonces significa que es una cuenta de ganancia. Es la contraparte de la compra. La compra es una pérdida y las devoluciones y rebajas sobre compras es una cuenta de ganancia, mientras que una venta es una ganancia, y cuando existe una devolución sobre una venta forma parte de una pérdida para nosotros. Es la contracuenta, por decirlo de esa manera. Ahora sí, mire, nos cuadra prácticamente el balance. Las primeras dos columnas siempre nos deben de, en este caso nos deben de cuadrar. Una buena clasificación y nos cuadra prácticamente las primeras dos columnas. Ahora bien, ¿qué de tarea les va a quedar? Vamos a ver por acá.